Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Salmo 33 dice: pero el Señor vela con los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, y los rescata de la muerte, los mantiene con vida en tiempos de hambre, de necesidad. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Señor, te entregamos este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente. Permite que hoy podamos ser renovados, Señor. Trae, Señor, un cambio a nuestra manera de pensar. Que podamos ver la vida, Señor, como tú la ves. Y que podamos ser una iglesia entendida en estos tiempos, Señor. Yo te pido que quites del mundo espiritual, Señor, toda oposición a este mensaje, Señor. Y que te entrones en tu iglesia. Toma tu lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, ¿alguien recuerda el nombre de la prédica de hace 8 días? ¿Ninguno? ¿Cuál? Déjate atrapar. Muy bien. ¿Y de qué hablábamos? ¿Dejarnos de atrapar de quién? Del león. Muy bien. Del león de la tribu de Judá. Muy bien. Venimos hablando en esta serie de la libertad del engaño. Y hablábamos hace 8 días que tenemos un enemigo que va a querer venir con sus mentiras, con sus engaños, con sus artimañas, para robarnos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y entonces nos quiere tener entretenidos pensando que estamos haciendo cosas buenas o lo que sea, pero poco a poco y sutilmente nos va quitando el tiempo de intimidad. Esta semana hemos estado siendo con mi esposa muy intencionales en eso, en tener tiempos de intimidad, de apartarnos, tiempos diferentes a hacer iglesia, tiempos diferentes a planear la iglesia, tiempos diferentes a orar con la iglesia, tiempos diferentes a orar juntos como esposos. Tiempo de intimidad, de cercanía. O sea, a solas con el Señor. Recuerdan que hablábamos de las multitudes que seguían a Jesús, de los religiosos y también de los seguidores, pero hacíamos énfasis en los cercanos, en los íntimos, en los Juanes, en los que querían estar cerca de su corazón y dejarse atrapar por sus brazos. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar entonces. Esta serie se trata de desmontar muchos engaños que han venido a nuestra mente. Hablábamos que tenemos un enemigo que se disfraza y se muestra como ángel de luz para engañarnos, porque la luz es atractiva. Él tiene que atraernos de alguna manera, pero nos engaña. Entonces vamos a estar rompiendo con esos engaños, y la forma de hacerlo es trayendo la verdad, la luz, que siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Muy bien, quiero contarles que de niño
aprendí a leer y a escribir en mi casa. Mi hermana era muy juiciosa, ella me enseñó. Aprendí a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir junto con mi hermana, con mi mamá, y me dejaban tareas y me ayudaban. Bueno, y había una cartillita que era espectacular y con esa todos aprendíamos a leer y a escribir, que se llamaba, no, bueno, Paquito, bueno, no sé, Nacho lee, muy bien. Nacho lee, no sé, los de mi generación saben de qué les estoy hablando. Entonces, en ese tiempo pues no teníamos todo el recurso que tenemos hoy, pero esa cartilla era una maravilla. Finalmente entré al colegio y de una vez fui a primero de primaria. O sea, el alumno aventajado desde chiquito, porque ya entré, ya sabía leer. Dijeron, la directora dijo, ¿sabe leer? ¿Sabe escribir? ¿Sabe? Ah, no, para primero. Y entonces yo llegué a primero y era el más chiquito del salón. Eso no fue muy chévere porque me hacían mucho bullying. Entonces pasó luego al bachillerato, terminé mi primaria, fui al bachillerato y fui a estudiar a un colegio, al colegio Champañat, que era un colegio de hermanos maristas, católicos marianos. Y allá entonces también seguía siendo el más chiquito y me seguían haciendo bullying. Bueno, en alguna oportunidad me hice famoso en el colegio por un graffiti que escribió un amigo mío en la canalización de la avenida 127 frente a Unicentro. Él fue y escribió, en ese tiempo pues no existían como hoy el arte urbano, no, eran los grafitis que en la noche uno que otro desadaptado, diría mi esposa tal vez, iba con un aerosol y escribía algo y corra antes de que llamaran a la policía. Era lo más extremo que alguien se arriesgaba de pronto a hacer en ese tiempo. Y entonces él escribió un graffiti que decía: Cristo viene, vámonos. Cristo viene, puntos suspensivos, vámonos. O sea, vámonos, salgamos corriendo, vámonos para dónde, ¿cómo así? Y ese graffiti se volvió muy famoso. Resulta que en el colegio, tal vez él fue y dijo que yo, o no sé quién dijo que yo había hecho ese graffiti. Y entonces, por eso les digo que me volví famoso. Bueno, se calmó un poquito el bullying porque dijeron, uy, este tipo es como, hay que tenerlo como de lejos, no allá y sea, no, chiquito, pero de pronto nos resulta peligroso. Entonces se calmó un poquito el bullying, llamaron a mis papás y le dijeron a mi papá, mire, el niño, el joven, está como queriéndose desviar del camino. Lo mejor es que haga la primera comunión. Con eso entonces vamos a cubrirlo y lo vamos a llevar por la senda del bien antes de que termine de desviarse. Bien, entonces iniciamos la preparación para hacer la primera comunión. Y como parte de esa preparación teníamos que pasar tiempo a solas en la capilla del colegio. O sea, allá nos turnábamos y nos dejaban, pero a solas. Era un salón más o menos como este. Y allá nos metían 1 hora y teníamos que sentarnos allá a orar y a meditar. Bien, la idea era pasar tiempo orando a solas en la capilla. Entonces, cuando yo estaba en esos tiempos, era inevitable que yo recordara cuando iba a la iglesia, pues veía a Jesús, el Hijo de Dios, colgado en una cruz, muerto. Y yo pensaba, pero no entiendo, ¿cómo va a venir? O sea, Cristo viene, pero ¿cómo va a venir si allá me lo están mostrando muerto? No entiendo. Era lo que mi mente pensaba. ¿Cómo vas a venir? ¿Cómo va a venir Cristo si murió? Y además yo también pensaba, oiga, ¿qué clase de papá pudo haber tenido Jesús que lo permitió que lo mataran de esa manera? ¿Qué clase de papá es Dios que permitió que le hicieran eso a su hijo? Yo creo que eran inquietudes normales, ¿no? En la adolescencia.
yo miraba una y otra vez ese Cristo crucificado. Y al lado veía a una estatua de la Virgen María con el niño en sus brazos. Me confundía más todavía. Yo decía, pero ¿qué clase de mamá era esta señora que permitió también que a su hijo le pasara eso? Cuestionaba, no entendía esa situación. Y además de eso, alrededor estaba lleno de santos, unos personajes ahí. Yo los miraba y yo decía, bueno, y todos estos mirando, y ninguno fue capaz de hacer nada por él para salvarlo. Esos eran mis pensamientos. Calcule mi película, mi video, como diríamos hoy en este tiempo. Y a eso súmele, con todo respeto lo digo, solamente estoy recordando lo que me pasó en mi infancia, súmele los testigos de Jehová. Siempre que llegaban a la casa, mi mamá me mandaba a mí a abrir, me decía, ábralos y atiéndalos, y entonces yo iba y les abría, y tenía que aguantarme todo el cuento que me contaban, y me confundía más. Acuérdense que estamos hablando del engaño. Entonces ellos venían con un discurso que me parecía terrible, porque era un discurso fatalista. Entonces hablaban del Armagedón, hablaban del final de los tiempos, y a mí me daba mucho miedo. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento se va a explotar el mundo, la tierra? Vamos a desaparecer, no voy a volver a ver a mis papás ni a mis hermanos. Y me daba miedo terrible en el fondo de mi corazón. Yo tenía más o menos unos 13 años, tal vez 12 años, sí, más o menos 12 años. Pero me gustaba también que me regalaran los libritos. Tenían unos libritos pequeños y ahí ellos con eso también evangelizaban. Y entonces me gustaba, yo los coleccionaba y los veía en silencio. Me preguntaba y me inquietaba mucho entender por qué Jesús había muerto por mi pecado. No podía entender eso. ¿Cómo así que Jesús murió por mi pecado? ¿Acaso qué es pecado? Entonces yo preguntaba qué era pecado, y la definición de pecado más extensa que me daban era: pecado es portarse mal. Por eso te tienes que portar bien y hacer caso. ¿Listo? Esa era la definición de pecado. Entonces yo decía, pero si yo no me porto mal, yo me porto bien. Yo no fui el que escribí el graffiti, yo no estaba desafiando a la policía ni a nadie, yo estaba juicioso, por ahí jugando ponchados con mis amigos en la cuadra. Yo no fui, yo no hago nada malo. No entiendo por qué esta zozobra en mi corazón. Seguramente Cristo va a venir entonces a castigarme por algo que yo no hice. Imagínense, por portarme mal, y yo no quiero recibir un castigo de Jesús. Entonces, si Cristo viene, pues vámonos, yo me voy a escapar, yo no quiero dejarme encontrar de Él. Era lo que yo pensaba. Un día, mi profesor de religión, Argemiro, lo recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer, me escuchó orar en la capilla y se me acercó y me dijo: mira, Andrés, atiéndeme esto que te voy a decir. Lo realmente importante es que Jesús, el que tú ves ahí, no se quedó en la cruz. Él resucitó y está vivo, y ahora va a vivir en tu corazón para que te salves de la muerte eterna. ¡Wow! Por fin alguien me daba una explicación contundente ante mis dudas. Tremendo Argemiro, gracias. Fue Argemiro quien plantó la semilla de luz en mi corazón. Y 15 años después, esa semilla daría fruto.
A mis 28 años esa semilla explotó en mi corazón y Cristo me fue revelado. Jesús fue revelado a mi corazón y el Espíritu Santo trajo convicción a mi vida sobre querer estar con Él para siempre. Entonces me acordé del graffiti y dije, si Cristo viene, pues me voy con Él. Nos vamos con Él. Ya me había cambiado el chip, ya no le tenía miedo. Dije, wow, yo sí me quiero ir con Él. Yo no me voy a quedar aquí esperando a que esto se destruya. Yo me voy con Él. Bien, Argemiro, pese a sus creencias cristianas enfocadas en la teología mariana, no comprometió el hecho de que el centro de todo es Jesús. Me encanta. Él respetaba aún sus creencias, pero él sabía que el centro de todo es Jesús. Y eso me encantó, porque yo dije, vino una convicción a mi vida en donde pensé, una seguridad de que yo había encontrado lo que por tantos años había buscado y que ni siquiera sabía que era Él. Todo ser humano tiene un vacío en el corazón y entonces estamos intentando medirnos todos los moldes que encontramos a ver cuál encaja para sentirnos completos, para sentirnos llenos. Yo me medí muchos moldes, pasé por varias religiones, por muchas filosofías y no encontraba descanso en mi corazón. Sentía que no era, que algo faltaba, no sabía qué era, pero tan pronto yo le entregué mi vida a Jesús y le dije, Señor, si tú vienes yo me quiero ir contigo, y si lo que Argemiro me dijo es cierto, entonces entra en mi vida y en mi corazón, porque yo quiero vivir una vida que valga la pena. No quiero vivir sin propósito. Y entonces vino esa revelación a mi mente y a mi corazón. Argemiro no comprometió su ética ni la del mensaje del evangelio. Argemiro fue fiel a la verdad más grande del universo. Jesús es el Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Contundentes sus palabras, coherentes. Y les puedo decir que no he encontrado hasta ahora algo más grande y poderoso y esperanzador para la humanidad que creer en el Evangelio de Cristo, en las buenas nuevas, en la esperanza de salvación. Solo Jesús es el molde que encaja perfecto en el vacío de mi corazón y el tuyo. No hay otro que encaje como Él. Es el único que puede completar lo que falta en tu corazón. En 2 de Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente: llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Eso dice la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Comezón de oír. Dice la versión Reina Valera que habrá en los tiempos postreros, es decir, en los últimos tiempos. Postreros quiere decir los últimos tiempos. Ese es el engaño que trae la comezón de oír. Y aquí entonces yo quiero preguntarte: ¿a quién y qué estás escuchando en este tiempo? ¿Con quién te estás identificando en tu manera de pensar y sentir? ¿Con quién te identificas tal vez
que no te acerca a Dios, sino que más bien te aleja, pero que estás teniendo mucha cercanía. Pueden ser personas, pueden ser conversaciones. ¿Con quién te gusta conversar? ¿Esa persona con quien conversas te acerca a Dios o te aleja? Eso que escuchas aquí y no estás satisfecho y escuchas allá y buscas y buscas y buscas y buscas hasta que alguien por allá le escucha. Ay, eso es lo que yo quiero oír, y te quedas ahí. Y tal vez es lo que quieres escuchar, pero no es lo que Dios tiene para ti. Hay engaño en este tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice: el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Otra versión dice cauterizada la conciencia. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo advierte que muchos se van a apartar de la fe verdadera y van a seguir otros espíritus engañosos y voces engañosas que enseñan cosas que no provienen de Dios. Y puede ser que a tu parecer o al mío digamos: wow, eso está como chévere, ¿no? Como interesante. Cuidado. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que hablas, cuidado con las conversaciones que tienes. Acuérdate que Satanás, ese enemigo que es espiritual, va por tu mente. Si Satanás logra capturar, cautivar tu pensamiento, te tiene, te engaña y te aparta. Les estoy hablando de algo que se llama apostasía. La apostasía es una de las señales del final de los tiempos. Muchos, en su afán de escuchar cosas, van a seguir doctrinas equivocadas y se van a alejar de la fe verdadera. Por eso mi responsabilidad cuando vengo aquí a predicar la palabra del Señor es conducir a la iglesia a la verdad revelada del Señor en su palabra, en las sagradas escrituras. Tengo que tener tiempo de oración, de intimidad, de preguntarle al Señor, de discernir, de hablar con mi esposa, de orar, de hablar con los ancianos, de preguntarle a otros pastores, de decirles qué está pasando, escuchar, pero tengo que tener cuidado con qué voces escucho. Y finalmente lo que trato es de comunicar lo que creo yo Dios me manda a que les diga, que es la verdad de Dios revelada, porque hay engaño. Tal vez tú vengas y no encuentres que aquí tal vez no te vamos a decir lo que esperas para que te sientas bien, pero ten la plena seguridad que somos muy cuidadosos en decirte lo que necesitas escuchar, en hablarte la verdad para que el Espíritu Santo te afirme en ella y quite toda mentira y todo engaño, todo velo de tinieblas de tu mente y de tu corazón. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. En teología hay una rama de la teología que se llama la escatología y es la que estudia los eventos finales de los tiempos. Y aquí está el centro de nuestro mensaje hoy. Las señales están cumplidas. Mateo 24, puede leerlo esta semana en su devocional. Léalo con cuidado, subráyelo, medítelo. Y dése cuenta, pídale al Espíritu Santo que le ilumine en la palabra para que usted entienda y abra sus ojos espirituales. Dice Mateo 24, le dicen los discípulos a Jesús: ¿qué señal marcará tu regreso, Señor, y el fin del mundo? Entonces Jesús les contesta, les dice: no dejen que nadie los engañe.
¿Se dan cuenta? Jesús mismo advertía sobre el engaño. Dice, muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, todo esto tiene que suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Todo esto ha venido durante muchos años, mucho tiempo. Ya se ha venido cumpliendo. Una nación entrará en guerra con otra, dice Jesús, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Anoche hubo un sismo aquí en Antioquia, ¿sí supieron? En Dabeiba fue el epicentro. Y vienen ocurriendo sismos muy frecuentemente y en todo el mundo. Se está cumpliendo. Sin embargo, dice el Señor, todo esto solo es el comienzo de los dolores, porque vendrán más. Entonces los arrestarán a ustedes y los perseguirán, y a muchos los matarán. Le decía yo a mi esposa que sigo una página de noticias cristianas y me duele ver cómo en otras partes del mundo asesinan a los cristianos por predicar la palabra. Los odiarán, dice Jesús, por ser mis seguidores, y muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Ojo con las profecías, iglesia. No vayan creyendo todo lo que escuchan. Ojo con la palabra profética en este tiempo, porque hay mucho engaño. Tengan discernimiento de lo que oyen. Falsos profetas se han venido levantando y engañan a la gente. Abundará el pecado por todas partes, dice Jesús, y el amor de muchos se enfriará. ¿No les parece familiar este cuadro que les estoy leyendo? Miren sus redes de noticias y se van a dar cuenta que todo esto es lo que ya se ha venido cumpliendo. Estoy leyendo Mateo 24. En el versículo 13 dice Jesús, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Primero viene advirtiendo todo lo que nuestros ojos tendrían que ver. Y dice, tengan en cuenta, tengan presente todo esto, y entonces el que se mantenga firme conmigo hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin. Muchos se van a cansar por el camino y no van a llegar hasta el fin. Se predicará, dice Jesús, la buena noticia acerca de mi reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Esa es la última, parece ser, profecía bíblica. Recuerdo a mi primer pastor hace 20 años, él hablaba de esa profecía y decía que era la única que faltaba por cumplirse. Y que la tecnología iba a avanzar tanto que el evangelio y el mensaje de Jesús iba a llegar a todos los rincones de la tierra. Yo creo que con las redes sociales ya llegamos. En ese entonces él decía que solamente 3 países faltaban por recibir la palabra de Dios, donde era impenetrable, y tenían que esperar a que llegaran los misioneros allá, algún misionero loco que se atreviera a entrar a costa de su propia vida. Hoy, a través del internet, ya creo yo que esta profecía se ha cumplido o se está cumpliendo. Y entonces vendrá el fin, dice el Señor. Estén atentos. Dice el Señor, como en los días de Noé será lo que va a pasar. ¡Wow! Y les sigo leyendo, estoy en Mateo 24. Como en los días de Noé, ¿cómo? Dice, sí, nadie sabe el día ni la hora. Solo el Padre lo sabe. No sabemos si sea hoy, esta noche, mañana, en un mes o en un año. No sé. Pero todo indica que estamos cerca. Solo el Padre sabe cuándo.
Cuando Jesús regrese, dice, será como en los días de Noé, antes del diluvio. La gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y de casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y ¡juá!, arrasó con todos. Parece ser que la historia de Noé es un reflejo de cómo va a ser ahora lo que vamos a experimentar. La gente andaba como hoy anda el mundo, disfrutando de parranda, de rumba, de banquetes, distraídos. Y si vieron lo que les pasó, llegó el diluvio y los arrasó a todos. No se dieron cuenta. Ustedes han escuchado hablar del rapto o del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. En 1 de Tesalonicenses 4 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Primero los creyentes que hayan muerto, ojo a esto, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Son palabras de esperanza, iglesia. El Señor va a venir, pero antes del fin, Él viene por su iglesia. Es lo que se llama el rapto o el arrebatamiento. Algunos creen que va a ser después, otros que son antes. Yo no creo que el Señor deje a su iglesia aquí para sufrir la gran tribulación. Hay diferentes posiciones teológicas en ese sentido, pero mi espíritu me dice que se acerca más a esa. El Señor vendrá por su iglesia y luego entonces va a venir otro tiempo que se llama gran tribulación. Será liberado el anticristo como persona, que ya estamos viendo por ahí. Atentos, ¿quién será? 7 años, dicen. Y la mitad de esos 7 años va a ser un tiempo aparentemente de paz y seguridad. Y la otra mitad va a ser un sufrimiento como nunca antes visto sobre la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No sé si han visto que hay una estatua que colocaron en la entrada del edificio de la ONU. Se llama el guardián de la paz y la seguridad. Y tiene forma de un animal descrito, un ser descrito en el Apocalipsis. Estamos atentos a lo que está pasando en el mundo, sobre todo en Israel, que es el termómetro. Y después de esa tribulación viene Cristo. Es la segunda venida de Cristo. Va a venir ahora. Le llegó el momento a Satanás. Él ya tiene sus días contados, pero va a ser atado para siempre en esa segunda venida. Dice el versículo 29, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes en los cielos serán sacudidos. Por fin aparecerá en los cielos la señal de que Cristo viene y habrá un profundo lamento entre los pueblos de la tierra. Verán venir a Cristo en las nubes del cielo con poder y con gloria. Pero el Señor dice, y aquí vamos cerrando nuestro mensaje, hoy estoy muy bíblico, les estoy leyendo palabra. Siempre estamos bíblicos, pero hoy estamos leyendo palabra, porque la palabra es la única que puede quitar todo engaño de la mente y del corazón. Estén alerta. Estamos en tiempos de la gracia. Jesús les decía desde ese tiempo, estén alerta. Isaías dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, mientras haya tiempo. Iglesia, es tiempo de discernir en el momento en el que estamos. No es tiempo de desconectarnos de Dios. No es tiempo de desconectarnos como comunidad. No es tiempo de desconectarnos con la iglesia. Pilas, al contrario. No es tiempo de desconectarnos con lo que Dios nos mandó a hacer.
Ocúpate de las cosas de Dios como nunca antes, porque Cristo viene por una iglesia sin arruga, blanca, pura y sin mancha. No se dejen engañar. En Primera de Pedro, capítulo 4, me encanta esta porción de la Biblia porque dice cómo tiene que ser la iglesia que Cristo espera encontrar. Todos deben ser de un mismo parecer, dice Pedro, es decir, en unidad. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esa es la iglesia que tiene que prepararse para recibir a Cristo. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte, sino contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Si quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices, entonces refrenen su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Apártate del mal, iglesia, y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor se aparta su rostro de los que insisten en hacer lo malo. Espero que esta palabra esté entrando a lo más profundo de tu espíritu también, y de tu corazón y de tu mente. Efesios dice así, dice Pablo: tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y cierro con esta idea, iglesia. Iglesia, Cristo viene. Después de muchos años pasé por el canal donde estaba el graffiti y le habían agregado un pedazo. Decía: Cristo viene, y debajo le escribieron: única presentación en el Campín, en el estadio. No me gustan los chistes sobre Jesús, pero cuánto tenía de cierto ese mensaje. Única presentación. Solo una vez va a venir Cristo. Nunca me imaginé que aquel graffiti que nunca escribí y la semilla que mi profe Argemiro sembró en mi corazón, hoy, 15 años después, bueno, hoy ya 35 años después, el Señor me hubiera llamado a predicar esa gran verdad. Y veo más cerca cada vez el cumplimiento de esta palabra. El Señor dijo: miren, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y yo les digo hoy, iglesia de Cristo, alístense, porque Jesús viene y nos vamos con Él. Es tiempo de mantener la hoguera encendida. Cuando nació esta iglesia, nació con una visión que el Señor me dio y me la confirmó con mi esposa. Me dejó ver unos carboncitos. Unos tizoncitos que necesitaban un soplo para que volvieran a coger llama. Y yo veía que él encendía uno y al lado encendía el otro y encendía el otro, y cada vez la llama se hacía más grande. Iglesia, es tiempo de mantener la hoguera encendida, que nos mantengamos como carbones encendidos, para que cada vez la unción sea mayor. Y muchos vendrán en este tiempo. Se aproxima la cosecha, la última cosecha de almas.
viene el derramamiento del Espíritu Santo, el avivamiento de su iglesia, porque es la preparación antes de que Él venga y tenemos que estar listos, iglesia. La iglesia La Puerta In-House es una iglesia que va a estar lista, que se prepara para recibir a su amado. Si usted cree este mensaje, dele un aplauso al Señor, que es su Salvador. Gracias, Señor. Iglesia La Puerta In-House.